Por Más Salud llega a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Odon Total en Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Y Universo Óptico, lentes de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Florida 660, Casi Rincón. El sistema inmunológico es nuestra defensa natural frente a enfermedades, pero a veces, en lugar de protegernos, puede atacarnos por error. Eso es lo que ocurre en las enfermedades autoinmunes. Se trata de un grupo de condiciones en las que el propio organismo reconoce como extraños a sus tejidos y los daña, generando síntomas que impactan en la salud y en la vida cotidiana. En el programa de hoy entenderemos mejor qué son, cómo se diagnostican y cuáles son los caminos actuales de tratamiento y acompañamiento para las enfermedades autoinmunes. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Por Más Salud. Hoy estamos con el doctor Ernesto Cairoli, internista. Hoy vamos a estar hablando sobre enfermedades autoinmunes. De la generalidad a quizás explicar más el lupus, que es una clásica enfermedad autoinmune común, o por lo menos que se escucha bastante. Vamos a conocer al detalle un poquito de qué se trata, pero arranquemos como la generalidad, o definiendo un poco de qué se trata esto de enfermedades autoinmunes, que yo te contaba recién. Siempre escuchás, no, esto es una enfermedad autoinmune, no, esto... Uno no sabe exactamente qué se trata porque también hay muchas especialidades que aparece este término. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es importante poderle dar difusión a las enfermedades autoinmunes porque hay, no hay tanta información a nivel general y está bien poder llegar al público con datos un poco más específicos. Cuando uno dice una enfermedad autoinmune, quiere decir que es una enfermedad donde el propio sistema inmunológico de la persona reconoce estructuras propias como extrañas y la misma respuesta inmune normal genera una respuesta contra el tejido normal y lo destruye y lo lesiona porque lo interpreta como extraño. Pero lo interpreta, no es que está mal. No es que por esté mal alguna el tejido. razón interpreta que hay un daño, que hay una falla. Es un autorreconocimiento de algo que debería ser reconocido como normal, se reconoce como alterado. Perfecto. Entonces, eso puede generar manifestaciones a muchos niveles. Y de hecho, las enfermedades autoinmunes hay, si se quiere, dos grandes tipos. Aquellas que son órgano-específicas o que afectan un solo sector exclusivamente, o aquellas que son sistémicas y afectan varios órganos a la vez. Que ahí es más complejo, me imagino, lógicamente. Tiene distintos niveles de complejidad. Por ejemplo, pensando en las que son órganos específicas, ¿no? De las más frecuentes que uno puede pensar. ¿Sí? La enfermedad de la tiroides, ¿sí? El hipotiroidismo, la tiroiditis de Hashimoto, es una enfermedad autoinmune dirigida contra la tiroides. O sea, en determinado momento el cuerpo empieza a reconocer como que hay algo que está mal y empieza esa defensa a actuar y lo que está erróneamente, mal, ¿no? Exacto, lo que está mal no es el órgano, sino la respuesta inmunológica que empezó a reconocer de buenas a primeras una estructura normal, la reconoce como patológica y la ataca. Te paro ahí. ¿Hay alguna razón por qué esto suceda? Bueno, en general las autoinmunes tienen varios mecanismos por los cuales se producen, ¿no? Hay un componente que es genético, que puede haber un componente de heredabilidad. Para el caso de la tiroiditis de Hashimoto, eso se ve, que la paciente tiene la enfermedad, la hermana, la tía, la madre o la abuela, eso se ve de generación en generación. Para el caso de la enfermedad celíaca, lo mismo, que es otra enfermedad autoinmune que afecta el tubo digestivo, también tiene un componente de transmisibilidad o heredabilidad. Para otras autoinmunes ya es menos específico eso. Además del componente genético, también está el componente hormonal, y no es casualidad que en su gran mayoría las enfermedades autoinmunes se vean en mujeres, porque son los estrógenos los que inducen con más facilidad este tipo de alteraciones o de cambios en la respuesta inmune. Bueno, hablaste de la enfermedad celíaca y te quiero preguntar esto. A veces se despierta en determinados momentos de la vida y no todas de la misma forma. Se despierta en la niñez, en la adultez, en la adolescencia. Bueno, ¿es así que las enfermedades autoinmunes surgen en cualquier momento? Eso es así, si bien puede estar condicionado por lo hormonal y lo genético, el momento de debut
De inicio es muy variable. Por ejemplo, el otro factor que te quería decir en cuanto al por qué se producen es algunos factores ambientales. Uno puede ser, por ejemplo, la exposición solar. Una exposición solar muy intensa puede ser el desencadenante con el que debute una Ujú. enfermedad autoinmune. O por ejemplo una infección, una mononucleosis, por ejemplo, la infección por el virus de Steinbar, o a veces la infección por COVID o el post-COVID termina desencadenando que ese sea el momento de inicio de una enfermedad autoinmune. ¿Y el estrés, por ejemplo? El estrés también es un fenómeno, si se quiere, inestabilizante o desencadenante, pero no es solo el único factor involucrado, de forma tal de que una enfermedad autoinmune cuando ocurre, ocurre en un escenario que sea favorable, propicio. Uno dice, no hace una enfermedad autoinmune quien quiere, sino quien puede. Mm. Tiene que haber algo de genético, algo hormonal, algo de exposición ambiental y alguna alteración de base inmunológica que lo favorezca. Cuando esas cuatro cosas coinciden, hay una gota que desborda el vaso, que puede ser el episodio de estrés, puede ser la infección, puede ser la Mm. exposición solar. Y una vez que esto se desencadena o aparece, ¿es reversible o esto ya quedó? Para las enfermedades autoinmunes, cuya causa original no se conoce, no hay una cura, pero sí Mm. hay un control. Entonces, pasan a ser enfermedades crónicas o crónica no transmisible, que se puede controlar en base a tratamientos específicos que luego mencionaremos, pero que no tiene cura. Entonces, lo que hay que evitar es que la enfermedad tenga picos o brotes O empujes, de como le dicen en actividad, algunos empujes casos. que desde el punto de vista técnico no corresponde llamarlo como empuje, Mm. pero la persona lo identifica bien el término empuje. Puede pasar esos brotes, actividad o empuje, y después hay periodos de remisión donde la enfermedad está más tranquila y Mm. más en un periodo de acalmia, si se quiere. Hay mucha variedad, ¿no? Hablamos de algunas que simplemente con una dieta adecuada se puede solucionar, como en el caso de la enfermedad celíaca, o quizás el de la tiroides con alguna medicación puntual, pero están las sistémicas, y ahí entramos a lo que es el lupus, que me imagino que involucra más órganos y quiere ser un poquito más compleja Ahí la está. situación. En el caso de las enfermedades autoinmunes sistémicas, quiere decir que la respuesta inmune se dirige contra varios lugares a la misma vez Mm. o sucesivamente en el tiempo, ¿no? Puede, por ejemplo, a veces una enfermedad uno demora cerca de 1 año o 2 años en identificarla, porque al principio empieza con manifestaciones muy inespecíficas y después se termina como de configurar mejor el diagnóstico. Entonces, esas manifestaciones inespecíficas iniciales pueden llegar a ser, por ejemplo, la fatiga, mucho cansancio, puede ser los dolores articulares con características de dolor inflamatorio, quiere decir con sensación de hinchazón, de calor Mm. o de cambio de color en algunas articulaciones. También puede aparecer alteraciones a nivel de la piel, como brotes o ronchas que son llamativas. En particular, luego de la exposición solar, tener una exposición solar y empezar con ronchas en la piel sería sugestivo de fotosensibilidad y eso puede formar parte de una enfermedad autoinmune. Después lo otro es la caída del pelo en forma difusa, pero más específicamente en forma de alopecia, ¿sí? Mm. Una pérdida más En alguna zona. circunscrita en una zona Mm. del cabello. Y junto con eso a veces pueden aparecer lo que llamamos síntomas constitutivos, que es, por ejemplo, sensación febril. Sin llegar a fiebre, tener sensación febril. Entonces, en una persona que empieza con decaimiento, con fatiga, con dolores articulares, con caída de cabello, con sensación febril y algunos otros síntomas más, como pueden ser síntomas de sequedad en los ojos o en la boca, y con historia de brotes cutáneos, bueno, hay que pensar en descartar una enfermedad autoinmune. Y acá es importante hacer la consulta con un médico, ¿sí? Con el médico de familia, con el médico de referencia, con el primer médico que uno tenga a mano, porque el diagnóstico de enfermedad autoinmune es clínico y es analítico. Se necesitan estudios de inmunología para poder tener certeza y tener confirmación diagnóstica, Te iba a decir, ¿no? porque aparenta difícil el diagnóstico, porque viene por alguna, ¿no? Una reacción cutánea o viene por cansancio, digo, es muy difícil específico, salvo que haya algún estudio sanguíneo o que lo Ahí está. confirme. El hecho de que sean síntomas tan inespecíficos, requiere primero de la agudeza del clínico para ir a buscar algún sufrimiento de un órgano interno, para investigarlo específicamente, pero además se tiene que valer de estudios generales para ver, por ejemplo, un hemograma para ver si hay anemia o plaquetas bajas,
o los glóbulos blancos muy bajos, un examen de orina para ver si hay proteínas de forma patológica en la orina o si hay evidencia de sangrado. Te digo como los O sea, estudios cualquiera más... de estos estudios que Esos tengan estudios algún error alterado, más todos los demás más un síntomas. estudio inmunológico específico terminaría como de hacer uno el diagnóstico de una enfermedad autoinmune. En ese sentido, el prototipo de enfermedad autoinmune sistémica, ¿sí?, que afecta a varios órganos a la vez, es el lupus eritematoso sistémico. Ujú. El lupus eritematoso sistémico, dentro de las autoinmunes, prevalece mucho sobre las mujeres en una relación, te diría, de 9-1 en determinadas edades, entre los 15 y los 45-50 años. El O sea que 90%, jóvenes también. el 90% de las pacientes son mujeres. Más adelante, con el tiempo, a los más de 50-60 años ya la relación cambia, es 3 mujeres y un hombre en relación, ¿no? Y claro, los periodos de debut, ¿sí?, se ven de esta enfermedad con los cambios hormonales súbitos. Por ejemplo, en la mujer joven, cuando empieza con sus ciclos menstruales, ¿sí?, esas alteraciones hormonales son disparadores de Ujú. reacciones autoinmunes. Por eso no sería infrecuente diagnosticar a una mujer con lupus entre los 14, 15 o 16 años. Y lo mismo pasa en la mujer cuando se acerca a la perimenopausia, después de los 35 o 40 años, que los cambios hormonales hacen que los estrógenos vayan cayendo. Eso genera otro cambio que dispara la manifestación clínica que conduce finalmente al diagnóstico de lupus. ¿Qué tan común es? No sé si hay alguna cifra o como debe ser de cada tantas mujeres, Sí, en nuestro país no hay algún estudio específico. cifras específicas. Lo que puedo yo referirte son cifras de Argentina, de Mm, España, de Italia, que más o menos habría un total de entre 80 y 100 personas cada 100.000 habitantes con lupus. mm. Esa sería la prevalencia que se dice. ¿Y cómo sería vivir con lupus? ¿Cómo serían los tratamientos? Una vez que se logra llegar al diagnóstico, que debe ser también un poco tranquilizador, más allá de que asusta un poco, ¿no? Tengo lupus, Ujú. asusta, pero en cierta forma son, por lo que veo, varios meses hasta lograr un Sí, diagnóstico. sí, sí, sí. Ahí lo primero a aclarar es que no hay una persona con lupus que tenga una enfermedad igual a otra Mm. persona. O sea que cada persona tiene su lupus y no necesariamente va a tener la evolución de la persona con la Claro, que, depende qué que órgano esté estuvo más conversando que tiene un afectado. lupus. O sea, cada persona con lupus es diferente. ¿Por Mm, qué? Porque es diferente la situación, si se quiere, étnica, la situación de acceso a la salud, mm. la situación de los órganos que están comprometidos y hay formas más leves, moderadas y graves de lupus. Entonces eso da una combinación que hace que todos los pacientes tengan su matiz y sean diferentes. Yo te... Entonces, el médico general es el que primero Sí. detecta que hay un tema y ahí se Sí. deriva a un internista. ¿Cómo, por dónde va Y bueno, yo el transcurso de...? creo que en general el médico de medicina familiar o el médico de cabecera es quien empieza los primeros estudios y después debería ser referida acorde a la gravedad de la situación. Si es muy grave y se ven cosas renales muy importantes, hay que derivarla a la puerta de emergencia. Mm. Pero si no se ven cosas que sean de gravedad, se pueden ser derivadas tanto al médico internista como al reumatólogo, que son las dos especialidades que globalmente ven este tipo de ¿Qué es pacientes. gravedad, por ejemplo? ¿Qué podría ser un cuadro de gravedad? Por ejemplo, para el caso del lupus, las manifestaciones graves son tanto a nivel renal como neurológicas, ¿sí? Mm. En general, las manifestaciones neurológicas tienen un debut tan llamativo que conduce a la internación del paciente y el diagnóstico se hace con el paciente ¿De internado. dolor o...? Bueno, el dolor más que nada, la clínica es de dolor a nivel articular. A nivel neurológico, uno habla más digamos, en el lupus neuropsiquiátrico, en manifestaciones ya sea como confusión, Mm. como alteración del estado de la conciencia, como convulsiones o a veces como una rara presentación de delirium, donde la persona habla una serie de incoherencias y bueno, a veces una enfermedad psiquiátrica, propiamente psiquiátrica, puede ser confundida Claro. un lupus neuropsiquiátrico con una enfermedad psiquiátrica. Entonces, eso requiere de internación y de estudios para descartar varias cosas. Pero la más grave, si se quiere, y más frecuente es el daño renal, la nefritis lúpica, que eso requiere en general de valorar qué cantidad de daño tiene en el riñón o qué cantidad de proteínas aparecen en la orina. Porque se llega a un extremo, o sea, durante
en los meses previos el riñón estaba, digamos, fallando, pero no se daban cuenta, vendría a ser así, ¿no? Hasta que llega un momento... Exactamente, muchas veces el daño renal se manifiesta solo por alteraciones del examen de orina y la persona no siente otra cosa más que un poco de hinchazón o que se le edematizan las piernas y tiene más las piernas un poco más hinchadas o un poco de edema, si se quiere, de hinchazón en las manos. En esas situaciones siempre es importante hacer la consulta con el nefrólogo para discutir la necesidad de hacer una punción biópsica renal. Porque el grado de afectación del riñón en el lupus también es variable y según el tipo de daño, el tratamiento que uno elige. Ahora, cuando la persona tiene un diagnóstico de lupus y uno quiere instituir las primeras medidas terapéuticas, uno le da el tratamiento acorde a los síntomas que tenga, ¿sí? Si los síntomas son predominantemente de la piel o articular, va a utilizar determinadas cosas. Si son renales, otras herramientas. Si son neurológicas o hematológicas, otro tipo de tratamiento. Lo que sí hay un acuerdo en general es que todos los pacientes con lupus tienen que recibir tratamiento con hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina no es un inmunodepresor, es un inmunomodulador, es un antimalárico que se utiliza para tratar la malaria, o sea que no baja las defensas, de hecho es antiparasitario, y lo que logra es una estabilidad de la respuesta inmunológica que hace que los brotes de lupus sean menos frecuentes o menos graves. ¿Es una medicación crónica, o sea que se toma regularmente, rutinariamente, no solo cuando tengo algún dolor, algún empuje? Es un medicamento que hay que tomarlo todos los días en una dosis fija, que salvo que haya un poco de insuficiencia renal hay que ajustar la dosis, si no, en general la dosis es la misma, y que requiere de hacer algunos controles con oftalmología luego de 5 años de estarla tomando o en alguna situación un poco antes. Pero la hidroxicloroquina es la piedra angular del tratamiento del lupus. Ahora, a eso, si el paciente está muy sintomático desde el punto de vista articular o de la piel... Claro, eso es lo que te quería decir para que quede claro. Tenemos dos líneas de tratamiento. Por un lado, tratar la sintomatología del momento, dolor o bueno, lo que suceda en la piel, y por otro lado el sistema inmune también con esta droga que me decís, esta fármaco. Eso que vos decís está muy bien porque uno tiene que tratar el episodio de actividad, el brote y el empuje, pero después de que desaparece eso hay que tener un tratamiento de mantenimiento. Entonces en general la persona con lupus requiere siempre de recibir hidroxicloroquina y acorde al tipo de manifestación que tenga, si hay que darle otro tipo de tratamiento inmunosupresor. Esto es para que el sistema inmunológico funcione lo más normal posible. Es un poco la idea, ¿verdad? Que esté controlado pero sin estar muy inmunodeprimido, lo cual eso es variable también para cada paciente. Algunos pacientes andan bien con un tratamiento, con más o con menos dosis, y otros requieren de otro tipo de tratamientos. Bueno, y ahí va justamente eso, cómo evolucionan estos pacientes una vez que están medicados, que están estables. Bueno, ahí yo te diría que para pensar en la evolución es importante saber la cantidad de corticoides o de prednisona que hayan utilizado. Porque la prednisona como parte del tratamiento es muy buena en agudo, pero hay que tratar de mantenerla en la menor dosis posible a largo plazo y si fuera posible, al cabo de 6 a 12 meses tratar de retirarla y que quede solo con la hidroxicloroquina y algún otro inmunosupresor si fuera necesario. ¿Y se indica por temas de dolor o por temas de...? La prednisona es un antiinflamatorio muy potente que controla muy bien la inflamación de las articulaciones, controla bien las lesiones de la piel y controla bien el derrame pleural, la bajada de las plaquetas, la rotura de los glóbulos rojos. Una cantidad de síntomas que se dan. En función de la dosis que uno dé, controla muy bien al principio, pero lo que no se puede es mantener dosis altas por un periodo largo de tiempo, porque la prednisona, los glucocorticoides dan muchos efectos adversos, ¿sí? Para ir cerrando, bueno, el pronóstico entonces de una persona con lupus, si se mantiene y se controla y se maneja estable, es bueno. Tiene un pronóstico similar al de la población sin lupus. Eso es un mensaje muy importante. Si tiene acceso al sistema de salud y si adhiere a los tratamientos, la evolución es muy buena en general. Más allá de que haya aparecido el lupus en la adolescencia, en la juventud, en una etapa adultez, es igual. Sí, podríamos decir que es similar al de la población general, si adhiere al tratamiento y a los controles. ¿Hay algo en particular
que tengamos que saber en el caso del lupus? Porque es lo que estamos hablando, que es lo más complejo también y lo que más se ve. En particular, yo diría de que las personas con lupus y enfermedades autoinmunes en general tienen que tener medidas de fotoprotección, tienen que cuidarse de la exposición solar, ¿sí? Tienen que utilizar pantalla solar. Tienen que tratar de cuidar los factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, tienen que tratar de estar en su peso y no tener cosas como problemas de dislipemia o de colesterol alto. Tienen que tener buenos niveles de la glucosa, tratar de no tener diabetes, ¿sí? Y tienen que, por sobre todo, no fumar, porque el cigarrillo da riesgo cardiovascular y bloquea el efecto de la hidroxicloroquina. Entonces, el cuidado de eso es muy importante para tener una buena sobrevida. Y además vacunarse correctamente, y cuando hay llamados para vacunarse no tener temor en ese sentido a las vacunas y utilizarlas para estar protegidos. Claro, estamos hablando de hábitos que uno le sugiere a toda la población, pero que en este caso realmente es importante que los mantengan. Hacer énfasis sobre todo en no fumar y en lo que es cumplir con el esquema correcto de vacunación para la edad y su situación. Bueno, muchísimas gracias, ha sido muy claro y creo que nos da una idea más detallada de qué se trata estas enfermedades autoinmunes, el lupus, y de eso se trata este programa, así que agradecida. Gracias y a las órdenes. Todo lo que necesitas para tu salud lo encontrás en Farmacia Ibiza, siempre abiertos con horario extendido de 8:30 a 24 horas. Trabajamos con todos los seguros médicos, además importantes descuentos con receta. Te esperamos en Avenida Roosevelt frente al Sanatorio Cantegril. O llamanos, que siempre tenemos a disposición cadetería para que no te muevas de tu casa. Nosotros ofrecemos una sesión de prueba sin costo para que cualquier persona pueda experimentar el método y después siempre es bien progresivo en cuanto al tiempo, la intensidad, la dificultad del entrenamiento también. Lo que hacemos nosotros acá es combinar lo que es el entrenamiento, la tecnología Mija Bodytech, con una rutina de entrenamiento adaptada a cada persona, ¿sí? Entonces lo que hace el estímulo es generar impulsos eléctricos que contraen la fibra muscular. Colocamos electrodos en todo lo que es piernas, glúteos, en brazos y un chaleco que nos da todos los electrodos a la zona del pecho, la espalda, el abdomen. Entonces de esa manera nos aseguramos de estar trabajando todo el cuerpo en la misma sesión. Que no tengan miedo porque no genera dolor. Primero que nada nosotros empezamos de cero, o sea, hacemos una prueba de evaluación al principio para evaluar técnica de la persona, la tolerancia al estímulo también. La idea es obviamente que no genere dolor ni molestia, sino que nos vayamos adaptando de forma progresiva.
Perfecto. En el entrenamiento tradicional lo que hacemos es dividir los grupos musculares, entonces nos lleva bastante más tiempo en la semana, bastantes días en la semana, bastante más tiempo en una misma rutina. Acá en 20 minutos estamos trabajando todo el cuerpo de manera igual. Tenemos gente que viene para tonificar y mejorar el rendimiento deportivo, que entrenan a full, y tenemos gente con limitaciones, que viene saliendo de repente de alguna cirugía, con condiciones como Juan, por ejemplo, con una artrosis de rodilla. Entonces siempre lo adaptamos y la idea es que sea llevadero y que la persona lo pueda disfrutar también, lo puede usar cualquier persona. Hemos tenido deportistas que complementan de repente con otras actividades, con su entrenamiento, ya sea running, ciclismo. Entonces potenciamos todo lo que es fuerza, potencia acá y bueno, y aparte su entrenamiento afuera, que por supuesto lo tenemos en cuenta para la planificación también. Los días que tiene una carga excesiva fuera de acá, lo tenemos en cuenta. De hecho, tenemos muchos casos, por ejemplo, rehabilitación de rodillas, que hacemos mucho ejercicio isométrico en banco. Hay gente que de repente recién arranca y tiene mucha limitación física, entonces no puede estar los 20 minutos parados. En ese caso, bueno, adaptamos la rutina, hacemos ejercicios sentados, o sea, todo eso lo podemos solucionar. Todas las edades, tenemos desde chicos de 15 años hasta hemos tenido de 91. Obviamente que no es mágico, es un entrenamiento seguro y eficaz, pero no es magia. O sea, nosotros calculamos más o menos unos 3 meses para conseguir resultados. Sí, de repente vamos viendo detalles, resultados más chicos en un par de sesiones. En el caso de mujeres, por ejemplo, con el tema de la celulitis y demás, lo notamos en un par de sesiones. Tenemos programas también que se enfocan mucho en eso. Entonces, toda esa parte estética lo notamos en un par de sesiones. Nosotros trabajamos con un equipo de nutricionistas también. Es fundamental, dependiendo del objetivo, cómo lo acompañamos con la alimentación, con la hidratación y también con el descanso. Eso es fundamental para lograr los objetivos. Las personas están acompañadas con un profesor, o sea, un profe está con 1 o 2 personas a la vez, así que el entrenamiento es súper guiado, hacemos las correcciones que sean necesarias. Eso está bueno porque de repente cuando vas a otro lado, si no tenés un acompañamiento y no sabés cómo entrenar o tenés alguna limitación, entonces es muy difícil confiar y arrancar a entrenar. Acá te damos la seguridad de que estás con un profesor, de que el entrenamiento es 100% adaptado a tu situación en el momento. Nosotros trabajamos con una aplicación que tenemos en donde se pueden agendar, o sea, los horarios son cada media hora, como la sesión dura 20 minutos, cada media hora tenemos sesiones. Entonces, cada usuario tiene la aplicación en tu teléfono y tiene la opción ahí de agendarse en el horario que le quede más cómodo, cancelar la reserva y demás. Estamos de 7 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados estamos de 7 a 14:30. Los alimentos al natural de Centenario son los únicos sin conservantes artificiales y sin octógonos. Pero mejor que te lo cuenten los teros.
Con Al Natural de Centenario, chau octógonos. Probá la única línea en Uruguay sin conservantes artificiales y sin octógonos. Centenario, sponsor oficial de los teros y el rugby uruguayo. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Por Más Salud. La semana que viene nos reencontraremos con más información sobre el mundo de la salud. Nos pueden seguir en las redes sociales y pueden ver todos nuestros programas anteriores en nuestro canal de YouTube. Hasta la semana que viene. Por Más Salud llegó a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Odon Total, en Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Y Universo Óptico, lentes de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Florida 660, Casi Rincón.